luego hacer un podcast. Entonces la idea un poquito mía es simplemente leer y comentar lo que estoy leyendo, lo que estoy, de lo que leí, así como con la cara de loco que tengo y todo. Supuestamente estaba grabando ya el audio, pero no sé qué pasó. Pero entonces como vuelvo y les cuento, quería leer un poco estos textos. Son dos textos que escribí en mayo ya hace muchos años. Uno es del 2016 y el otro es del 2015. Y tal vez me puse a pensar en estos textos en este momento como de tanta incertidumbre precisamente porque son... Hay uno que se llama El sexo de los caracoles que me gusta mucho, que es un texto que escribí como acordándome de viajes que había hecho hace muchos años. Y el otro es un texto también que se llama Pensamiento recurrente, visiones del pasado, que fue un texto que escribí eh, en mayo, después de que murió mi abuelo, cuando ya otra vez volví a quedarme desempleado, otra vez. Ese fue un momento interesante porque había tenido, el 2015 fue como un año de mucho desempleo, no hice muchas cosas, estuve sin trabajar desde enero, desde el 31 de diciembre del 2015, no, desde el 31 de diciembre de 2014 hasta septiembre del 2015 estuve sin trabajar, no tuve trabajo, entonces fue una época así como de mucha literatura y de mucho sufrimiento. Y entonces ahora que siento que estoy como en una posición similar, me da mucho miedo y entonces me puse como a revisar estos textos y dije, ay, voy a leer, voy a hacer voy a hacer un live y voy a conversar y voy a grabar para ver qué sale después. Y de pronto pues puede ser como una cosa interesante. Entonces este texto se llama Pensamiento recurrente, visiones del pasado, y tiene una caricatura que es muy chévere que dice, buenos días, me presento, soy un pensamiento recurrente y voy a acompañarlo por el resto del día. Y entonces partiendo de esa idea de los pensamientos recurrentes escribí este texto que está en el blog, y el texto empieza así. Cuando la gente se muere desaparece para siempre, aunque aquello que observo en el sombrero es una mancha de sudor de su dueño original, un hombre fallecido. ¿Por qué tanta negatividad? No es negatividad, es la incertidumbre. Yo no creo que sea negativo, es que es como que la vida es así. Pero vuelvo, empiezo con el texto. Déjeme leer esto. Cuando la gente se muere desaparece para siempre, aunque aquello que observo en el sombrero es una mancha de sudor de su dueño original, un hombre fallecido. El sombrero tiene la forma de la cabeza del abuelo y cuando me lo pongo flota. Llega a cubrirme los ojos y no se sostiene ni con las orejas. Cuando lo uso no siento miedo ni rabia, solo me entra un poco de curiosidad y melancolía. Yo empecé a escribir este texto porque cuando mi abuelo murió el 31 de diciembre del 2015. em, Resulta que después con el tiempo empezaron a repartir las cosas que eran del abuelo y a mí me regalaron un sombrero. Y entonces pensando en ese sombrero, porque era un sombrero que yo no me podía poner, em, me puse, pues me lo ponía y me quedaba muy grande, entonces empecé a pensar como en este sombrero y lo tenía presente todo el tiempo, pero también era como un sombrero que estaba sucio. Entonces a mí me parecía muy loco el asunto de las manchas en el sombrero y yo viera ese sombrero y me parecía muy extraño. Entonces decía, por eso escribía, el sombrero tiene la forma de la cabeza del abuelo y cuando me lo pongo flota. Llega a cubrirme los ojos y no se sostiene ni con las orejas. Cuando lo uso no siento ni miedo ni rabia, solo me entra un poco de curiosidad y melancolía. Me han dado el mejor regalo, dijo el abuelo antes de despedirse. Me han entregado el tiempo y el dinero para hacer lo que quiero y ahora debo marcharme. Por eso partió. Su partida generó en mí un vacío, una alarma que se encendía con el vértigo producido por la visión de alguien similar a él. Creo que lo que me pasó ahí con esa parte era que creo que me soñé con mi abuelo o me soñé que me soñaba con él. Y entonces había algo ahí como con esta idea de recordar al abuelo, recordar al abuelo, recordar al abuelo. Y yo recuerdo, también me acuerdo como de unas anécdotas que me contaba mi mamá de una persona que ya había visto en la calle el día que se había muerto, pero entonces no era él. Y, pero entonces tenía esta idea como del sombrero,
ahí metida que me parecía muy rara. Y de la muerte de mi abuelo en este año que había tenido mucho... Este texto es del 2016. Este texto ya era cuando ya volví a trabajar en un trabajo que me gustaba, pero entonces continuó con el texto. El año pasado, después de que se alejó, lo vi en la calle con el sombrero, pero aquella vez era bajito y gordo y su apariencia era más parecida al personaje de las fotografías. En ese momento no estaba tranquilo porque estaba ocupando el tiempo en hacer dinero o construir una vida como el resto de la gente. Para él, todos podrían ser lo mismo. Y el año pasado, después de que se alejó, lo vi en la calle con el sombrero, pero aquella vez era bajito y gordo y su apariencia era más parecida al personaje de las fotografías. En ese momento no estaba tranquilo porque estaba ocupado el tiempo en hacer dinero o en construir una vida como el resto de la gente. Para él todos podrían ser lo mismo. Y creo que también todo este texto tiene que ver como con el asunto de recordar a las personas y ver las personas en las imágenes que uno tiene de ellos en la cabeza, como esta idea de estar pendiente, pensando en cuando una persona se muere, uno como la recuerda y, y cómo es que las personas se ven en los recuerdos de uno, porque yo no recuerdo a mi abuelo pasó como por muchas etapas, por unas etapas eh, de envejecimiento pues en toda su vida, pero yo no logro acordarme de él cuando él era una persona joven. Y como que el último recuerdo es el que tengo de él y no, nunca como que pude acordarme de él y escribí varios textos, muchos textos sobre mi abuelo y, y muchos eran como la idea de acordarme de él, pero no saber cómo era exactamente. Y el sábado, con el tiempo, esa mancha en el sombrero se convirtió en una obsesión para mí, porque era una huella mucho más fuerte que el olor en las camisas o la voz en los videos que conserva la familia. Aún mantiene algo de su cuerpo. En otra ocasión, vi a un tipo en la calle que hablaba sobre lo aburrido que era ir a los bares de moda con los parroquianos de Bogotá y se extendía en una historia que yo sentía que ya había escuchado. El sábado vi a Ariel en el bar, al primero, al Ariel de hace varios años, le comentó el hombre sin mirar al abuelo a su acompañante. Por mi vida empezaron a rondar rumores de virus y otra vez, cuando eso sucede, Gregorio y él regresan a atormentarme los pensamientos. Ariel también es muy grande y fue el culpable, según Gregorio, de su enfermedad. A él, Ariel, yo nunca lo conocí, nunca hablé con él y nunca lo había tenido frente a frente antes del desastre. No había sabido cómo eran carne y hueso y para ser honesto siempre me sentí complacido de que así lo fuera. Ariel es un personaje que yo nunca conocí, pero que tuvo mucha influencia en mi vida. Era el novio, el exnovio de un exnovio mío y fue una persona con la que yo nunca lo vi, en realidad solamente lo vi un día en la calle. Y, y esa persona tuvo mucha influencia en mi relación con ese ex y con esa persona. Y entonces todo el tiempo era una persona en la que yo pensaba, pero yo nunca la conocí, yo nunca le había dado la mano a esa persona y muchos años después tampoco, nunca la vi, nunca la conocí. Pero entonces por eso era que a mí me parecía que tenía que ver con esta imagen de las personas que uno conoce y que no conoce, que están ahí como en el tiempo. Y por eso fue que yo recuerdo que escribí este texto. Yo creo que un día estaba almorzando con mi papá y pasó una persona que era muy parecida a ese Ariel. Y entonces empecé a pensar en que esa persona sí era y que estaba rondando y como este asunto como de pensar en muchas personas. Y entonces yo me acuerdo que yo veía a Ariel en muchas partes, pero yo nunca lo conocí, nunca he sabido exactamente cómo es. Pero Ariel era esa persona que era la culpable de muchos de mis problemas, pero yo nunca la vi. Lo miré y lo escuché con atención hasta que terminó. Su rostro se me hizo familiar y quise comprobar que su presencia correspondía con las fotos que había visto hacía varios años en perfiles en línea. Era alto como yo y tenía un abrigo negro. También tenía la nariz respingada y era calvo. Además, aquel personaje que hablaba y reía tenía también una mancha, algo como un cambio de color en la tela de su vestido. La mancha en su ropa era un puente entre él y yo, entre nosotros y esa persona que aún existe en las fotografías. Intenté lavar el sombrero para utilizarlo, pero esa mancha aún está el ADN del abuelo. En cierta forma, él está aún ahí.
Todo lo que tenía, las cosas que poseía, los objetos que apreciaba fueron repartidos entre otras personas, amigos, familiares, beneficencia. Así fue que obtuve ese sombrero gris que está detrás de mi puerta y que he intentado ponerme en un número de ocasiones, aunque no me queda. Me lo he ganado y por eso ahora me siento a escribir esto. Por eso transcribo conversaciones con putas, con travestis y con artistas. Esto me parece divertido porque después de este texto es del 2016 y han pasado 3 años y todavía transcribo conversaciones con putas, travestis y artistas. Creo que no me dedico absolutamente a nada más en la vida y a mí este texto sí me ha parecido como una locura porque alguna vez le decía a Alejandro Arango que él leyó este texto y me dijo que no lo había entendido, que era un texto muy críptico, y sí es un texto supremamente críptico, pero para mí tiene que ver como con una cosa fundamental, y es las manchas de la ropa de los muertos. Cuando uno hereda algo, como cuando uno le entregan algo que perteneció a otra persona que se murió, y uno ve las manchas y sabe que ahí hay sudor de las personas y que eso es posible que se quede más incluso que lo que hay en las fotografías, ¿no? O sea, puede ser posible, puede ser que no, pero para mí este texto que escribí hace 3 años es sobre eso. Como yo siempre miraba el sombrero que está por ahí atrás, es ese sombrero que está ahí atrás. Y, y siempre que lo miraba veía las manchas y decía, el abuelo tuvo ese sombrero puesto y ese sombrero tiene su ADN, tiene su sudor, y a mí me parecía que eso era muy fuerte, y me parecía una locura, como pensar en que si uno tuviera una tecnología para regresar a los muertos, pues podría ser que los muertos regresaran a través del sudor de las personas, y esas manchas a mí me parecía que eran como manchas que conservaban a las personas un poquito vivas, como lo hacen las fotografías, era un recuerdo en las fotografías. Y ese fue el primer texto que estaba recordando hoy del blog, de mi blog, que se llama La vida del Lolo el Rolo, la vida del Rolo.blogspot.com, que todavía lo pueden consultar. Ese es un texto del 3 de mayo del 2016. Y, y otro texto, revisando el blog hacia atrás, encontré un texto que escribí el viernes 22 de mayo de 2015, que es este texto sí es broma, me parece que es muy divertido, a mí me parece que es muy chévere y es un texto que me gusta mucho, sobre todo porque es un texto que está basado en un recuerdo de una cosa que me pasó cuando yo tuve estos 2 años en mi vida que fueron, bueno, no fueron como 3 años, el 2004, 2005, 2004, 2006, 2007, que estuve viajando por todas partes y viajaba muchísimo. Creo que ha sido la época de mi vida en donde más he viajado y pues fue cuando estuve en Inglaterra, que me fui a vivir a Inglaterra y luego me fui a vivir a Chile y entonces escribí este texto recordando, técnicamente en el sudor no hay ADN, ay, usted me cae muy bien por eso. El sudor es agua con sales, bueno, pero bueno, no hay ADN, pero digamos que sí es algo que proviene de la persona. Yo pensaba mucho en eso, en la idea de que eh, en lo que uno se pone quedan cosas de uno, que lo tocaron a uno. Y, pues bueno, no hay ADN, ahora lo sé, ja, gracias. Pero sí pensaba como en esa presencia, que igual si uno la lava se diluye, pero yo he tenido en mi vida como varios sombreros, he tenido muchos sombreros y he tenido épocas en mi vida donde he utilizado sombreros. Por ejemplo, ahora que que quiero como leer este texto del sexo de los caracoles, que es del 2015, que es sobre cuando la época en que yo vivía en Chile, em, pienso en que utilizaba muchos sombreros. Tenía un sombrero que alguien me dijo alguna vez que yo porque tenía un sombrero de tanguero y yo no me quitaba ese sombrero en ninguna parte. O sea, lo llevaba a la playa, lo llevaba a la montaña, lo llevé a muchas partes y ese sombrero era muy raro. Era un sombrero que además se dañó y yo eso nunca sí, como que yo lo lavaba y al final por ahí yo creo que ya lo boté, está por ahí guardado, pero, pero esa idea de ponerse el sombrero tanguero se me hacía como muy extraña
Bueno, sí, ya lo sé. Pero, pero pensaba bueno, pues en esa época en que me ponía ese sombrero era cuando yo más viajaba. Y entonces un día, pues cuando viajaba, me la pasaba buscando en los aeropuertos salas de fumadores. Y me acuerdo haber buscado con desesperación eh, salas de fumadores en Londres, en Ámsterdam, salas de fumadores yo busqué salas de fumadores en Nueva York, que cuando ya viajé de Nueva York y ya estuve en Estados Unidos ya no se podía fumar. Eh, pero sí busqué salas de fumadores en San José, en Costa Rica, en Argentina, en Buenos Aires, en Santiago. Y me recuerdo muy especialmente la sala de, de fumadores del aeropuerto de Santiago. Y esta anécdota que sucedió, que terminó en este texto, que es un texto muy corto y muy chiquito, muy bonito, que a mí me gusta mucho, pasó allí. Y este texto se llama El sexo de los caracoles y es del 22 de mayo del 2015. Y dice, cuando fumaba y viajaba, buscaba siempre con desespero las salas de fumadores de los aeropuertos. Fue en la de Santiago, un cubo de vidrio donde nos agrupábamos los viciosos asesinos del ambiente, donde conocí a una española que me habló sobre el sexo de los caracoles. Esta sala, yo recuerdo como salas de fumadores en Londres, pero eran como un espacio donde uno podía fumar, pero no era una sala, era como unas cositas, como unas especies ¿cómo se llama? Era una especie como de salita, pero no era un sitio cerrado. En cambio, esta sala de fumadores en el aeropuerto de Santiago sí era un sitio cerrado, era un cubo de vidrio donde, em, donde ese cubo de vidrio, donde uno se metía y entonces todo el mundo pasaba y lo miraba a uno como si uno fuera, como si uno estuviera en una pecera, como si uno estuviera en un zoológico. Y, y entonces me acuerdo haberme metido ahí y haberme encontrado esta española que era una señora que tenía como una camisa blanca. Yo me acuerdo de una maleta y la señora quería como fumarse un cigarrillo y no los encontraba y botó todo al suelo y entonces... Y entonces... eh, de pronto me puse a hablar con ella, entonces la señora, donde conocí a una española que me habló sobre el sexo de los caracoles. La señora estaba en el Comodoro Arturo Merino Benítez, nombre del aeropuerto de tránsito porque iba para Ecuador a estudiar los caracoles latinoamericanos. Gracias a una investigación que había realizado unos meses atrás, se ganó una beca que le permitiría pasar 6 meses observando lo que ella consideraba como el mejor sexo del mundo animal. La española, de quien no recuerdo su nombre, me contó que la mayoría de estos animales son hembras y machos a la vez y que el juego previo suele durar cerca de 20 minutos. Durante este tiempo se excitan usando su dardo calcáreo. Cuando ya están listos para el acto amoroso, los caracoles se ubican en sentidos opuestos y se penetran el uno al otro. Se murió un ratico, pero luego volvió. Igual no hay nadie viéndome. Eso es como whatever. Pero pues resulta que yo me fui a fumar y esta señora empezó a contar como sobre el sexo de los caracoles y ella recuerdo mucho como ella decía que ella empezaba a describir con las manos cómo era que los caracoles hacían el amor. Y decía que era una cosa como supremamente lenta y que los caracoles pues están como por horas uno encima del otro y que se tocan y que están acompañándose y que además se penetran como mutuamente. Es un sexo como completamente suave y eterno y se demora mucho tiempo y, y bueno, es como una especie de 69 pero muy baboso. Y entonces pues cuando ella me contaba esto pues a mí se me quedó la imagen de esta mujer contándome sobre cómo era la forma en que los caracoles hacían el amor. Y después de muchos años seguía como pensando en esta señora contándome sobre eso.
Y por eso fue que escribí este texto, porque me parecía como muy bonita la idea del sexo en el que no se demora mucho tiempo y pues como si fuera caracoles, ¿no? Entonces dice, al final el texto termina con esto. La relación sexual se produce en la noche, porque los caracoles hacen el amor en la noche, y suele durar unas 10 o 12 horas. En ese tiempo los caracoles comparten con delicadeza cadenas de ADN en forma de churros de carbono cálcico que el otro absorbe en su aparato reproductor. Allí se disuelve liberando el esperma. Mientras la española me explicaba todo esto, sostenía el cigarrillo con sus labios y juntaba sus manos a la altura de los brazos. Era como así. Y mientras hablaba, imitaba con sus dedos los plácidos y lentos movimientos que hacen los caracoles por horas tocándose, besándose y baboseándose. Y eso era todo lo que quería hacer hoy. Pensando un poco como en volver al mes de mayo del 2015 y al mes de mayo del 2016. Pensando que en ese momento fue como... Ha sido como de los momentos más creativos que he tenido en la vida. Porque estaba muy desempleado y tenía la posibilidad de recordar. Y creo que podría ser que eso sea lo que venga ahora. Y ya. Les agradezco por su compañía. Ay, mire, se empezó a venir un montón de gente. Justo cuando acababa. Carlos Mario pregunta que qué más debe, que pues bien aquí. Leyendo. Pero ya no quiero leer más.